Tienes el micrófono, Claudita. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gloria y honra, Señor. En esta noche santificamos tu nombre, Señor, porque solo tú lo mereces, solo tú eres santo, Dios eterno. Alabamos tu presencia, Señor. Te invitamos a esta reunión. El Espíritu Santo está bienvenido a esta reunión. Gracias porque sabemos que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio, Señor. Gracias por tener el privilegio, Señor, de estar contigo. Te ponemos este tiempo que vamos a pasar en tu presencia, Señor, este tiempo de enseñanza, Señor. Te ponemos a Erika delante de ti, Padre de los cielos. Y te alabamos, Señor, porque eres el Dios del universo, porque eres nuestro Padre, porque nos amas, Señor, porque nos das todo lo que necesitamos y aún más, Señor, porque nos bendices, nos cubres y nos guardas, Señor. Por eso te alabamos y te damos honra y gloria y te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, pidiendo que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, nuestra alma, Señor, y dándonos una palabra para este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tú eres más. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad.
Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Oh, sí, te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. No, te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Listo, amadas. Bienvenida, mi Cuquita, ya estamos esperándote. Bueno, Aquí- salí a hacer algunas vueltas conmigo de la escuela y regresé corriendo, pero ya estamos aquí. Vamos a orar y a disponer nuestro corazón. Señor y Dios, en este momento te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por este tiempo donde podemos meditar, Señor, tu palabra, donde podemos, Señor, alimentar nuestro espíritu. Tú nos has dado una identidad espiritual, así que en este momento, Señor, ponemos este tiempo delante de ti. Ponemos delante de ti los siguientes minutos, que tu Santo Espíritu venga, Señor, y nos hable. Y que esa palabra venga a darnos vida para poderla vivir, creerla, Señor, predicarla, orarla y atesorarla en nuestro corazón. En esta hora declaramos que Jesucristo es el Señor y que tú eres el único digno de recibir toda la honra, toda la gloria, por siempre, amado, por siempre. Amén, amén. Pues quiero compartir con ustedes una palabra que
que mi corazón siempre hace mucho ruido, por decirlo así. En mi corazón hoy entiendo muchas cosas que en su momento no entendía. Y Dios me dijo, háblales y comparte estas verdades. Nosotros como iglesia, como taller de mujeres, tenemos muy claro nuestra identidad en Jesús. Eso es algo que yo estaba meditando y eso es una verdad. Nosotros como hermanas en la fe, como iglesia de Jesucristo, tenemos muy claro que nuestra identidad está en Jesucristo. Cuando entre nosotros nos preguntamos quiénes somos, rápido respondemos, somos hijas de Dios. Eso está muy claro. Cuando hicimos nuestro taller de sanidad, de mi verdadera identidad, nos enseñó mucho eso. Pero yo estaba meditando unas cosas y ya hacía días que había meditado esto y quería acomodarlo en mi corazón para poder compartirlo con ustedes. Y me fui dando cuenta que esa identidad que el Señor nos ha dado como hijas es una realidad. Pero a veces nos quedamos solamente, esa identidad de hijas de Dios es el comienzo de todo un destino, de un gran destino para el propósito que el Señor nos enseñó identidad. Y porque realmente hay tres identidades, hay tres tipos de identidades. Hoy el Señor nos quiere enseñar de una identidad específica a través de su palabra. Tenemos una identidad física, nacemos con una identidad física donde está nuestro ADN, donde están nuestras huellas dactilares. Esa es nuestra identidad física, donde sabemos si somos niñas o niños. Esa es una identidad con la que ya nacemos, ¿verdad? Y también hay una identidad en el alma. También en el alma hay una identidad. Déjenme le leo esa cita, que está en Primera de Tesalonicenses 5, 23. Vamos a ver algunas citas esta tarde, varias citas. Y nada más que voy a buscarlas en mi Biblia porque ahorita no tengo, mi otro teléfono ya no funciona. Entonces me voy a ir con la pura Biblia, a buscarla en la Nueva Traducción Viviente, que es la traducción que me ayuda mucho. También ya empecé a leer la Biblia de las Américas, léanla, está poderosa. También pueden estudiar, porque la Reina Valera, pues, esa ya la tenemos muy practicada, está muy aprendida. Y cuando agarras otras traducciones, es un estudio muy enriquecedor. Y en Primera de Tesalonicenses 5, 23, dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, que todo su alma y cuerpo se mantengan sin culpa. Otra versión dice irreprensibles, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y luego dice 24, Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Nosotros en Zacatecas estamos estudiando los atributos de Jesús. Estamos viendo que Él es el Dios de paz, Él es la luz, Él es el pan de vida. Y aquí dice otro atributo del Señor, que es que Él es fiel. Y está hablando de algo bien interesante, porque dice que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el alma también hay algo que nos lleva a una identidad. Pero hay otra identidad que sí ciertamente ya hemos conocido, pero que es la más importante. Ciertamente sí es muy importante trabajar el área del alma, así como la gente se cuida o nos cuidamos de ciertas cosas para el cuerpo. Ahorita que están los climas de invierno, pues uno tiene más cuidado, te abrigas, te pones tu suéter, tomas tecitos, no te expones a cambios de clima. En el alma también, uno no se trata de exponer, ahora que ya tenemos identidad, hablo de las que ya entendemos la parte de identidad de hijas, pero es algo interesante con un versículo que les quiero compartir que me voló la cabeza, y donde el Señor me dijo, no es suficiente saberse hijas de Dios, hay más.
La palabra dice que su anchura, su altura, su profundidad son impresionantes. Entonces, siempre va a haber más y más, mucho más que recibir en la palabra. Entonces, yo me quiero enfocar en esta tarde a través de algunos versículos en la identidad espiritual, porque esa identidad es la identidad que te va a permitir permanecer firme en las batallas, en las situaciones que están por venir. En la semana yo tuve una reunión así online con las mujeres de Zacatecas y yo les compartí un salmo, y no recuerdo, la verdad que ya lo compartí con ustedes, no recuerdo, pero ese salmo, lo compartí con mi familia en Navidad, ya me acuerdo, lo compartí con mi familia en Navidad, y ese salmo habla de un tiempo donde el rey David había vivido muchísimas pruebas y venía como un tiempo donde él empezó a escribir ese salmo y a entender por qué había pasado por esos valles de pruebas, que no es la predica de hoy. Pero en ese tiempo con las mujeres de la iglesia, el Señor nos dio luz. Yo no sabía que todas las que estaban conectadas estaban viviendo ese versículo, esa palabra. Y yo me quedé impactada cuando yo les pedí que oráramos juntas, que oráramos por sus necesidades. Esta palabra Dios la tenía para ellas. Y ellas saben la identidad. Ellas saben el propósito ahora de sus vidas, pero el Señor nos quiere llevar a lo más profundo. Eso también ya lo compartí. Dios quiere que vayamos más profundo. Y en esas preguntas con el Señor, Él me ha empezado a contestar. Me pasó algo que les voy a compartir. En el libro de Mateo, Génesis, vamos desde Génesis, porque es identidad espiritual, una identidad para una mujer de guerra, porque estamos hablando de mujeres con equipamiento en este tiempo. Si el Señor no nos equipa por su palabra, por sus enseñanzas, por sus principios, será difícil resistir los días malos, los días difíciles, los días de valle, los días de dolor, de tristeza, de pruebas. Entonces, el Señor está muy interesado, pero muy interesado en que nuestra identidad esté bien clara, que estemos cimentadas, no solo como hijas de Dios o como hijos de Dios, que ese es un regalo enorme, pero es como generalizar una identidad cuando el Señor nos quiere llevar a más, a más, a más. Dice la palabra en Génesis desde el inicio, desde los orígenes, que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Jesús, Dios, el Padre, en aquel momento de Génesis, desde siempre ha estado interesadísimo que entendamos quiénes somos. Y yo he caminado muchos años en un término muy general y muy grande, muy poderoso, que es ser hija de Dios. Pero al transcurrir los años y los procesos que Dios nos deja ver, yo me he dado cuenta que a veces ostentamos un título de hijas de Dios, pero no hay un peso de Dios en eso que estamos diciendo que vivimos. Lo voy a tratar de explicar ahorita. Dice en Mateo 16:13. Sí, como que mucho, yo hablo por mí, ¿ok? Yo hablo por mí, por los tratos de Dios en mi vida, que a veces estamos muy cómodas o muy satisfechas, por decirlo así, con decir: soy una hija de Dios, y no más, sabiendo que en su palabra el Señor está soltando desafíos, está dándonos herramientas, nos está diciendo que si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer las piedras, que el Señor ha tenido que usar a quien se ha dejado usar, y a veces uno está muy cómodo. Entonces el Señor empieza a hablar en los evangelios, y en Mateo 16:13 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos. Eso está bien interesante. Anota los versículos para que luego los medites, ¿ok? Y hagas lo que me gusta hacer ahora: comparar las versiones, irte al original. Hay palabras que tú puedes buscar las raíces y te vas a sorprender de la revelación que Dios te va a dar. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos. Jesús se dirigía, o Jesús le está hablando en este momento a sus discípulos. Recuérdense que el Señor iba y le hablaba a las multitudes. El Señor se manifestaba y se sentaba con los 5,000, 10,000 y les hablaba. Pero dice la palabra que hay cosas
que solo a los discípulos les enseñaba y les decía. Y en ese momento, este tema se dirige a los discípulos, ¿ok? Son detalles, pero es importante notarlos. Entonces les está diciendo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y luego dice, bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías, o algún otro profeta. Entonces les preguntó, y dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Jesús se pone delante de sus discípulos y les está mandando un mensaje de identidad. O sea, Jesús, él sabía quién él era. Pero les está diciendo a los discípulos, ¿quién dicen que soy? Ustedes, les está hablando a sus discípulos. 16. Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y luego ya viene y le dice que su nombre es la roca y que sobre esa roca va a edificar la iglesia, sigue refiriéndose a Jesucristo. Pero estos textos empiezan a conectarnos para saber quién conoce identidad. Pero desde Génesis viene ese mensaje del Padre, de Dios. Vamos a hacerlo a la imagen, le da una identidad al hombre. Adán le da una identidad a imagen y semejanza. No lo hizo así común, no lo hizo binario, pero luego, y eso es en el Antiguo Testamento, viene ese Nuevo Testamento y Jesús se acerca y empieza a hablar de identidad. Entonces yo meditaba y decía, esto va más allá de que seas una hija de Dios. Jesús está muy interesado en darnos una identidad grande, fuerte, que te pueda ayudar a soportar muchas cosas, aún estos tiempos, ¿verdad? Aún estos tiempos. Y el Señor me revelaba que cuando conoces identidad, esto sí lo sabemos todas, podemos entender el propósito. Hay un propósito general, hay un propósito como muy general, y que el Padre y Jesús hablaban y decían ellos que te conozcan a ti, decía Jesús. O sea, que ellos te conozcan a ti. Porque si hablamos de propósitos, es una pregunta que tú te puedes hacer ahorita. Es una pregunta que tú puedes hacer ahí en tu corazón para entender tu identidad. Si tú estás segura o si te ha sido suficiente saber que eres una hija de Dios y con eso te has dimensionado, el Señor te ha dimensionado, el Señor te ha dado a tu propósito, después de entender, ok, yo soy hija, si tú entendiste eso y estás cumpliendo tu propósito, estás caminando en tu propósito, no en el propósito general, que es como dijo Jesús, conocerlo a Él, que te conozcan a ti, Padre. O sea, que te conozcan a ti, que te amen a ti. Hoy me doy cuenta que hay propósitos específicos. Hay propósitos que Dios puso en cada uno. Hay gente que tiene muchos años en una iglesia y que no sabe para qué nació. Hay gente que tiene muchos años estando en una congregación, ya nació de nuevo, ya se bautizó, es más, ya está en lengua. Y luego hablaré de eso. Pero no saben su propósito. Entonces el Señor me decía, quien conoce la identidad puede entender, caminar, vivir y cumplir el propósito para el cual nació. Yo analizo mi vida, les puedo dar un ejemplo para ayudarles quizás en cómo Dios me ha hablado a mí. Yo crecí en un hogar de padres estrictos, nunca nos faltó nada, al contrario. Y mi anhelo, yo me acuerdo que yo estaba en la universidad y para serles franca, no amaba la escuela. Mi mamá sabe que no era fan de, wow, así como mi hijo José Víctor, no, la verdad no. Hoy hablaba con José Víctor un ratito y me decía que una de sus amigas más queridas está por darse de baja en la preparatoria, porque es una preparatoria de alto nivel y ella
ella no quiere estar ahí porque no puede con la presión de esta escuela. Pero mi hijo me dijo algo muy sabio y por eso me recordé estas cosas. Me dijo, oye mami, fíjate que esta amiga mía es súper buena para esto, para esto, para esto, es súper talentosa para eso, ella puede ir a esta universidad, ella puede agarrar esta carrera, porque ella es muy inteligente en esta área, pero el tema de la escuela donde estamos, por las materias que tenemos, no se le da, se esfuerza muchísimo, pero no puede. Y decía, wow, eso fue algo de lo que a mí me sucedió. A mí me encantaba hacer otras cosas, pero no, la universidad era como algo que yo sentía, aunque no salí tan baja de notas y tuve un buen promedio y terminé muy bien la universidad, no era algo que yo sentía que yo había nacido para eso, vaya, para ser una administradora de empresas, porque lo hice, el Señor me dio un puesto aquí en la ciudad alto, bueno, bien pagado. Cuando yo renuncié a esa empresa, cuando nace José Víctor y el Señor nos llama a servirle de tiempo completo, pues toda mi familia estaba ya en los Estados Unidos. Entonces nace José Víctor y yo dije, yo tengo que dejar el trabajo. Yo no me veía todos los días de mi vida en ese privado, trabajando en lo que hacía. Amaba mi trabajo, me encantaba. Mi jefe era de mi edad, era un ambiente de trabajo muy bueno, era de los mejores sueldos de la ciudad y yo estaba feliz ahí, pero algo me decía que yo no había nacido para eso, para ser una ejecutiva de servicio, para atender a todo lo que yo hacía, para trabajar con las personas que yo trabajaba, aunque aparentemente era lo mejor. Cuando yo voy y renuncio, mis jefes no me recibían la renuncia. Me dijeron, pero que usted está loca. ¿Usted qué le pasa? ¿Cómo cree que usted tiene idea la cantidad de gente que quiere trabajar en esta compañía? Y yo les decía, sí, estoy feliz, pero yo me tengo que ir. Y renuncié. Y no me aceptaron mi renuncia, esperaron otro mes, me dijeron, váyase, piénselo bien, piénselo bien. Y después de 17 años, que el Señor me ayudó a encontrar mi propósito, porque José Víctor tiene 17 años, me doy cuenta que cuando estás en tu propósito, realmente eres plena. Qué importante no solo saber que eres una hija de Dios, sino que esa identidad espiritual realmente te lleve al propósito. Jesús es el ejemplo que Él vino aquí con un propósito. Jesús vino aquí, Él no solamente vino para estar en la sinagoga. Jesús no solamente vino aquí a ir a la iglesia, porque la sinagoga de aquel tiempo era la iglesia de ahora. Jesús amaba estar en la sinagoga, se la pasaba ahí en los asuntos de su padre, pero no era el propósito completo al que Jesús ha venido. Quizás tú y yo hemos estado mucho tiempo en la iglesia, enseñando, yendo a congregarnos, alabando los domingos, pero hoy entiendo que los propósitos de Dios están mucho más extendidos, porque Jesús es el ejemplo. Jesús en la identidad de Hijo de Dios, qué interesante, note esto. Jesús era el hijo de un carpintero. Y todos lo conocían porque Jesús de Nazaret, ¿verdad? Era el hijo de un carpintero. Y muchos quizás no sabían quién él era. Quizás ni más, los discípulos al principio no entendían la revelación. No entendían al principio. Pero los demonios sí sabían. Los demonios sí sabían quién era Jesús. Y lo vamos a ver en una escritura. Por eso es muy importante que recibas la palabra, no mis consejos, ni mis vivencias, la palabra de Dios, el ejemplo de Jesús, y analices si este es el día que tú ya estás con una identidad fuerte en tu vida, y aparte de esa identidad, tú caminas en el propósito de Dios. Teniendo un Dios tan grande, los propósitos de Dios son específicos para cada quien. Y Dios te va a usar a ti, y Dios tiene un propósito para ti único, específico. Te prometo, amada, te aseguro que va mucho más allá de trabajar, salir del trabajo y cocinar y dormir. Yo sé que el propósito de Dios es mucho más grande que lo que todo el mundo hace, que lo que la media de este mundo hace, que es trabajar para tener comida, para comer y para tener todo lo que quieres en este mundo, que bueno, y luego dormir.
Y otro día igual, te levantas a tu trabajo y vas y trabajas, y cuando trabajas el Señor, el que no trabaja no coma, y el que trabaja lo bendice el Señor. Entonces empiezas a tener, y cuando tienes tanto, y dices, y luego, trabajé tanto para tener la casa de mis sueños, trabajé tanto para tener el viaje que yo quería, trabajé tanto para hacer esto, fui diligente para hacer, y pasa toda una vida de trabajar, comer y dormir, y de ir a una iglesia, y a lo mejor de hacer algo, pero el Señor tiene propósitos específicos, y Jesús empezó a revelarse en mi corazón, cómo Él hizo, lo que Él hacía, lo que Él vivía, y a veces estamos muy lejos, porque dicen, mayores cosas ustedes van a hacer. Ya más que la realidad no es así. La palabra eso dice, pero la realidad no ha sido así muchas veces en nuestra vida, y eso nos lleva a una rendición, eso nos lleva a ser humildes, y a decir, Señor, pues sí he caminado, y puedo ser bendición para muchas personas quizás, pero creo que aún no llego al propósito. Y como el Señor dice que lo que Él comenzó lo va a terminar, qué interesante tener la claridad de qué tan claros estamos en la identidad y en el propósito. Saber quién eres. Y es una pregunta muy personal. Y no aceptamos en esta tarde respuesta de yo soy una hija de Dios. Es muy, ya les expliqué ese tema, pero sino en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, más que hija de Dios, saber para qué veniste a esta tierra, para qué estás aquí ahora, no esperar que pase otro año y todo sea igual, o espiritualmente engordar, comer, estudiar, orar, y estar llenándote de alimento, y no hacer nada, no soltar palabra, no ser efectivos así como el Señor quiere que seamos, porque tenemos una gran comisión aquí. El Señor, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura y bautícenlos y hagan discípulos. Eso tiene que ver con los propósitos, definitivamente. Dice Lucas 4, versículo 33. Dice, aquí Jesús está, pues ya está trabajando el Señor. No solamente estaba metido en el templo, ¿ok? Y estos versículos nos van a aclarar muchas cosas que habíamos pensado o repetido porque habíamos escuchado en otros lados, pero como la palabra es tan clara, Jesús ya nació, ya pasó su tiempo de casa, ya aprendió carpintería, supongo, ya se había metido a la sinagoga, ya conocía la ley, le encantaba estar en los negocios del Padre, pero él estaba siendo activado en su propósito. Cuando el Señor permitió que él se levantara, cuando el Padre le dijo adelante, entonces él ya no paró hasta cumplir el propósito para el cual él vino a la tierra. Y aquí dice que el Señor se fue de Capernaum a otra ciudad, dice, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Y luego dice el 32, ahí la gente también quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Identidad, autoridad. Identidad, autoridad. Y luego dice el 33. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús. Ya se lo acabo de repetir. La sinagoga, antes, en el tiempo de Jesús, era la iglesia, ¿verdad? Dice, cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, o sea, él estaba en la iglesia, Jesús estaba dentro de la iglesia, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús. 34. Vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó, o sea, con autoridad.
sal de este hombre. En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo, mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. 36. La gente asombrada exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda región. Claro, claro, cómo la gente no se iba a asombrar. Pero desde que está entrando este contexto bíblico, está diciendo que la gente se asombraba porque él hablaba con autoridad. Porque él hablaba con autoridad. ¿Cuánta autoridad de hijas de Dios tenemos? Como hijas de Dios, ¿cuánta autoridad tenemos? Toda la gloria es para Dios. Hoy más que nunca yo sé que toda autoridad viene de Dios. Aquí hay 3 puntos o 2 puntos muy claves en este contexto. Porque me llamó mucho la atención que dice que en la sinagoga había un endemoniado. Entonces significa que en la iglesia puede haber gente endemoniada. No podemos ser tan cómodos, tan tranquilos, quiero que se me venga esa palabra que quiero decir. Sí, tan bajos de defensa y llegar a pensar que es que el decir cristiano, hermanos, eso es un título, hermanas, es un título. El decir que si un cristiano puede ser poseído por un demonio, eso es como un tema donde te vas a meter en muchas opiniones. Pero mejor vámonos a la palabra. Qué interesante que dice la palabra que en la iglesia había un endemoniado. Adentro de la iglesia había una persona con demonios. Estos días me tocó una situación, y estoy ministrando a una persona. Dios me dio la palabra a su propósito. Desde que yo la vi, yo le dije a mi esposo, mira, Dios me dio 2 instrucciones. Ministrarle y poner una semilla en su vida. Y mi esposo me dijo, porque había 2 personas como que el Señor me dijo que le pusieron una semilla financiera. Y yo se consulté a mi esposo y me dijo, ellos son siervos, pues vamos a hacer en la tierra de estos siervos a bendecir sus vidas. Y porque yo decía a mi esposo que este año hay tanta gratitud en nuestra vida que no queremos dejar de obedecer todos los principios del reino. Y la siembra y la cosecha es un principio. Pero el Señor me había puesto algo, yo había discernido algo que no estaba entendiendo, pero no tenía paz. No tenía paz y yo le dije, algo pasa con esta mujer de Dios, con esta sierva de Dios. Y creo que el Señor tiene una palabra para él. Entonces así fue. Sacamos el tiempo y empecé a ministrarle, ¿verdad? Lo que el Señor me había dicho para su vida, yo no sabía. Tenía años de no verla, muchos años de no verla. Muchos años. Y empecé a ministrar. El Señor empezó a ministrar. Y ya. El Señor le dio la palabra. Se terminó la administración. Ella, un corazón muy humilde, muy hermoso, se hincó y le dije, vamos a terminar para orar. Y ahí ya se tenían que retirar. Y se hincó y empecé a orar y el Señor me empezó a mostrar un espíritu de enfermedad. O sea, si tú te pones a meditar, la enfermedad es un espíritu inmundo, ¿verdad? O sea, el espíritu de enfermedad es un espíritu inmundo. Y el Señor era, pero buenísimo, Jesús, para sanar, para liberar, para levantar a los enfermos. Y el Señor habló sobre la vida de esta mujer, ese espíritu de enfermedad que ella tenía. Y yo no empecé a echar fuera el espíritu de enfermedad, yo empecé a bendecir su salud. El Señor me dijo, bendice su salud, y toqué su espalda, y empecé a bendecir su espalda, sus riñones, y el Señor me dijo su estómago, o sea, sus vísceras. El Espíritu Santo me dijo sus vísceras. Y cuando empecé a orar por eso, ella empezó a vomitar. Ella empezó a vomitar, a toser. Esta persona no había pasado un proceso de liberación. De la iglesia que ella viene, de las corrientes que ella viene, no le habían enseñado. Yo no sé si creía o no creía en la liberación. Pero esto fue real. El Señor le arrancó
ese espíritu inmundo que ya estaba teniendo dentro de su corazón, de su cuerpo. Y fue hermoso porque fue con orden, fue sin escándalos, sin nada emocional, fue solamente la palabra de Dios. Y yo decía, por ejemplo, al Señor, dame fuerza, porque son procesos fuertes cuando una persona es liberada de un espíritu inmundo. Aquí estaba otra persona que empezó a apoyarme y a orar en lenguas, y eso fue algo que yo sé que el Señor usó para estar fuerte, porque si se dan cuenta me agito cuando hablo. No tanto, pero es un proceso normal de lo que estoy viviendo. Y se terminó ese día. En otros momentos, cuando a mí me ha tocado estar en esos tiempos de declarar libertad a una persona que está bajo alguna influencia, algún espíritu inmundo, es un cansancio, te queda una molestia, porque como el mundo espiritual no lo podemos ver, si lo viéramos, si pudiéramos ver ese espíritu que está oprimiendo con tristeza tu vida o mi vida, que eso no es un espíritu inmundo. Cuando viene la depresión, cuando viene el miedo, cuando viene el temor, esos son demonios, son espíritus, o cómo les podemos llamar entonces, que vienen y están acá. Entonces tú te metes en la presencia de Dios, como yo me he metido muchas veces, y derramas tu corazón, y lloras, y clamas, y eso se va, eso se sale. Los espíritus salen en muchas formas. Los espíritus pueden salir en lágrimas, en moco, en tos, en pipí, en lo que tú quieras. Pero tienen que salir. Por algún lado tienen que salir. Entonces, a veces queremos ver gente revolcándose y volando en las paredes. ¿Qué lo ha visto? Sí, lo he visto. Mis padres lo han visto. Y mis padres son personas de autoridad espiritual. Son personas que tienen una identidad espiritual y que no van a enseñarle a su pueblo, a su familia, cosas que no sean de parte de Dios. Y ese es un tema, pues, que se tiene que hablar en las iglesias. Y que el día de mañana que te toque vivir una situación así no tengas que salir corriendo, como en algún momento yo lo quise hacer. un tiempo de liberación, yo creo que es más fuerte que a mí me ha tocado vivir. Estaba yo sola con otra intercesora y este hombre endemoniado se agarraba de la silla y literal voló, se aventaba por el templo. O sea, eso es real, hermana. Y entonces yo le hablé a mi esposo y yo le dije, necesitas llegar, pero ya, porque aquí nos va a pasar algo. O sea, yo entré en un temor porque mi identidad es espiritual. Yo me le podía plantar al demonio y decirle, yo soy hija de Dios. Sí, pero en ese momento tienes que tomar autoridad, porque aquí está hablando de Jesucristo. Aquí en este capítulo está hablando que Jesús tenía autoridad. Hablaba con... Y eso que me pasó esta semana, me di cuenta cuando el Señor te da esa autoridad, entonces Él lo va a hacer. Me han tocado muchos casos, pero esto fue el que recién me pasó hace unos días. Y obviamente, pues, yo he estado mucho tiempo en comunión con Dios en este tiempo. Obviamente, o sea, he tenido que estar muy conectadita, muy alineada. Pasaron los días difíciles y mi corazón se empezó a alinear, empecé a entender el proceso. Dios sigue hablando, hablando. Es que al Señor le interesa mucho que tengamos el equipamiento necesario. Imagínate, te sucede o a mí, a ti, una situación así. No se trata de darle bracitos en ese momento a esa persona que está llorando y tosiendo y que está expulsando ese demonio de tu cuerpo. Necesitamos las herramientas. Ya que dice que en ese momento Jesús estaba en la sinagoga y había un endemoniado y le gritaba a Jesús, porque el demonio reconoce quién tiene una identidad espiritual. El demonio entiende quién tiene una identidad. En aquel momento, pues muchos no sabían, hablaban de Jesús como es, o sea, como el hijo del carpintero, o como leímos, a los discípulos decían unos, pues que eres profeta, que eres Elías. O sea, no sabían, la verdad la gente no entendía lo que estaba pasando. Y Pedro le dice, tú eres el Mesías. Siempre va a haber alguien que le sea revelado, porque mismo Jesús le está diciendo, a ti te lo reveló ni carne ni sangre.
Hay cosas que a ti se te tienen que revelar de parte de Dios. Por eso insisto, no son las vivencias o las experiencias de las personas. Es lo que el Espíritu está mostrando. Y son días. Todo ese desorden que está pasando en la nación de los Estados Unidos. ¿Será gente que tiene un espíritu de paz? ¿Será gente que tiene el Espíritu de Dios? Es gente endemoniada. ¿Y dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde se van a parar a la brecha los hijos de Dios? A hablar con la autoridad de Cristo, como dice aquí, dice, estaban asombrados de las enseñanzas porque hablaba con autoridad. Y no te tienes que ir a parar al Capitolio. Tenemos que pararnos en la autoridad y en la identidad espiritual. En esa identidad espiritual que aquí como Jesús hizo, en el verso 33, dice que el demonio le dijo, vete, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros? Jesús de Nazaret. Los demonios reconocen quién tiene autoridad. Los demonios, si alguien sabía quién era Jesús, eran los demonios. Ellos estaban aún aquí hablando de lo que iba a suceder en el libro de Colosenses, porque el demonio le dice, eres Jesús, Jesús, el ungido, el Mesías, un demonio hablándole a Jesús, diciéndole de Nazaret, nazareno, apartado, escogido, al uso exclusivo de Dios, del servicio de Dios. Eso es un nazareno. Y él le dice, has venido a destruirnos. Y este señor no solamente estaba hablando de ese momento, estaba hablando de lo que iba a suceder cuando dice que públicamente, y hubo un espectáculo público, dice, públicamente los exhibió a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. De eso estaba hablando este demonio. Por eso dice que ellos tenían temor, terror. Dice la Biblia que los demonios escuchan este nombre y tiemblan y huyen, no soportan. Yo me imagino que en el contexto de este de Jesús le estaba diciendo, yo sí sé quién eres tú. Yo sí sé porque yo estuve ahí arriba. Esa sería otra clase, ver los ángeles caídos, los demonios que cayeron, los ángeles que cayeron a la tierra. Pero este demonio sabía más profundo, quizá si hubiera hablado más profundo, le hubiera dicho, yo le serví al Padre. Yo estuve allá. Yo sé de lo que tú estás hablando, Jesús. Yo sé la autoridad que tú tienes. Yo sí sé quién eres tú. Y aquí dice, como el demonio sí sabía y estaban hablando de lo que iba a pasar en la cruz, ¿has venido para destruirnos? Y le dice, yo sé quién eres. Identidad espiritual. No le dijo, eres el hijo de María. No le dijo, eres el hijo del carpintero. Eres el niño que estaba en la sinagoga y que hablaba con todos los doctores. No le dijo eso. Le dijo, yo sé quién eres. Eres el santo de Dios. Y si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, qué interesante este versículo. Porque se supone que como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Jesucristo no dijo que era el Hijo de Dios. Vivió como el Hijo de Dios. Tuvo autoridad como el Hijo de Dios. Y para mí eso es una revelación, es un rema en mi corazón. Y yo no me voy a conformar. Yo no me voy a conformar con decir que soy hija de Dios. Leyendo lo que Jesús estaba haciendo, no era suficiente. Él no lo dijo, aquí no está diciendo el demonio está diciendo quién es él. Los demonios tienen que identificar a los hijos de Dios no como hijos, no solo así, la autoridad que porta un hijo de Dios para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo y sanó? Porque la palabra dice que mayores cosas íbamos a hacer. Este es un tema impresionante. Dice el 15, cállate, le dijo Jesús. Lo interrumpió Jesús y le ordenó, cállate. Porque dijo Jesús, es que este demonio ya está hablando de más.
este demonio ya está hablando de más y ya les va a decir quién yo soy. Les va a revelar todo mi propósito y no era el momento de que lo hiciera. Entonces Jesús le dijo, cállate y sal de este hombre. Le sacó el demonio inmediatamente. Y luego dice, en ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. El cuidado aún de Jesús. El cuidado de Jesús. Y la gente asombrada exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y oyen a su desorden. Tú y yo requerimos en la identidad espiritual poder y autoridad. ¿Sabes que tú te puedes autoliberar? ¿Sí sabíamos eso? Que cuando estás en angustia, en duda, en ira, en falta de fe, tú puedes ordenarle a todo eso que salga de tu vida, porque el Señor te ha dado poder y autoridad. Y este poder y esta autoridad viene no solo de saber la identidad, de entender el propósito. Porque qué chévere, hermanas, qué bonito ser hijas de Dios, ser salvas, estar con el Señor por siempre. Eso es como hasta egoísta, viendo tanta necesidad, viendo tanto dolor, viendo los procesos que se están viviendo día a día. Naciones, pueblos van a caer, guerras, pestes, hambruna, y un canto no será suficiente. Así una noche romántica con las guitarras no va a ser suficiente. Necesitamos el poder y la autoridad de las palabras de este libro. Porque no es por nosotros, yo insisto, toda la gloria es para Él. Toda la alabanza, toda la honra, el honor, todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Pero ese peso de gloria se va a manifestar en ti, en mí, para que Él sea glorificado. Porque líbrenos al Señor de robarle la gloria, porque así nos va, así le fue al diablo. Líbrenos al Señor de decir, oh, no, es que el Señor me está usando con poder. No, o sea, todo es por Él, todo es para Él, todo se trata de Él. Marcos 5, vamos a Marcos 5. Dice Marcos 5. Dice, cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. No había nadie. Trae a tu mente todos los espíritus inmundos que se te ocurren en esta noche. Cierra tus ojos, ve esas ciudades destruidas por la maldad, por la avaricia, por la codicia, por la brujería, por todos los espíritus inmundos que se te ocurran. El miedo, el rencor, el odio. Trae a tu mente todo eso, porque es en el momento donde estamos ahorita, donde la maldad se multiplicó, donde a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno, donde hay un relativismo, donde la iglesia hoy se puede hacer de todo, ya nada es malo, no sea religioso, usted dele, o sea, si su esposo se lo permite, usted póngase la falda, pero muy arriba de la rodilla, si a su esposo no le incomoda, o sea, hay un relativismo, y aquí está hablando que hay cosas, dice, no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. ¿Será que necesitamos caminar en el propósito de autoridad y poder para detener y someter los espíritus de muerte, de asesinato, de violación, de trata de blancas, de toda la maldad y el pecado que se nos ocurre a nosotros en esta noche?
Y luego dice, día y noche vagaba entre las cuevas donde se enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús, ¿por qué ese lugar estaba en cuevas? ¿Por qué estaban al alto? Porque aquí está diciendo que Jesús llegó al otro lado del lago. O sea, el lago estaba cerca de ese lugar. Pero ese lugar era alto, porque obviamente cuando subía la marea, pues todos los muertos se metían al agua, ¿verdad? O sea, venía un tema de que todos esos temas de que los muertos estaban tan alejados, era por sanidad, por protección, porque no era como ahora. Y ahí andaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Jesús se acercaba a los lugares de muerte. Jesús se acercaba a los lugares donde olía mal, a pecado, a muerte, porque pecado es muerte. Muerte es lo mismo que el pecado. Y aquí no se está hablando de un lugar de sepulcros. Y Jesús se plantaba en esos lugares. Y el Señor me sigue hablando a mi vida. Y me dice, te va a tocar, hija. Te va a tocar. Te va a tocar. El día que estuvieron orando por mí en el hospital, la pastora que oró por mí, me habló por mi nombre. Y tu nombre tiene una identidad. Y el Señor me decía, Erika Dávila. O sea, el Señor sabe quién tú eres. El Señor sabe quién tú eres y mientras no se acabe tu propósito van a pasar dos cosas. Si no lo has encontrado, si tu identidad espiritual, que es lo más poderoso que podemos vivir, los logros de este mundo aquí se van a quedar. El carro lindo que traes se va a quedar. El perfume carísimo que nos encanta, allá no va a haber, con el aroma grato de su presencia, ¿para qué quieres Chanel? Todo en este mundo se va a quedar. Todo va a pasar, el cielo, la tierra, todo va a pasar. Dice, pero mi palabra no va a pasar. Y su palabra es la misma, ayer, hoy y siempre. Jesús vino a dar libertad a los lugares más oscuros. Y resulta que tú y yo no nos queremos meter ahí a veces porque nos da miedo. Ahorita la gente le tiene miedo al COVID. Que ese no es un espíritu de muerte, que ese no es un lugar de muerte. ¿Cuántos ministros y siervos con poder y autoridad se atreverían a meterse a esos lugares y los enfermos empiezan a levantar? Aquí dice que eso puede suceder. Y luego dice, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, o sea, ni siquiera estaba cerca, el hombre lo vio. Vuelvo. Los demonios identifican. Los espíritus saben quién tiene una identidad, una autoridad. Y dice, lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, en el nombre de Dios, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Y bueno, sigue, adelante. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Verdad? Están ahí abajo, en la medicina. Y entonces viene Jesús y le dice, ¿cómo te llamas? Con autoridad, y los demonios vienen a darle explicaciones. En este momento en el que Jesús llega con esa autoridad, nos damos cuenta que Él nos está hablando a nosotros y que no es suficiente ni aún hacer cosas buenas, sino que el Señor nos quiere llevar a más comunión, más de su palabra, más revelación, porque los demonios pareciera, ¿no? Y no pareciera. Muchos de esos demonios seguramente estuvieron allá en el trono con el Padre, cuando Lucifer estaba allá. Cuando ven aquí al Hijo de Dios, dice aquí, al Hijo del Altísimo, los demonios le hablan a quien tiene autoridad y saben que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Altísimo. Creo que esa identidad espiritual va mucho más arriba
que solamente decir, porque es algo que Dios me reveló a mí. El Señor me dijo, sí, has sido fiel, has sido amante de mi presencia, conozco tu voz. ¿Quieres aprender a agradar al Señor? Adóralo. Adóralo en intimidad. Pero más que eso, el Señor me decía, más que eso, si vas a ser humilde, te voy a hablar y te voy a revelar que hay algo más que lo que tú has caminado. Por eso tienes ese ADN de mujer guerrera. Por eso a ti te sacude cuando ves cómo mi hijo manifestó autoridad y la gente no solo de demonios. Pero aquí habla de eso, por eso puedo hablar con libertad de esto. No me estoy inventando nada. Porque realmente en este tiempo no se habla como tal. Un psicólogo no te sienta ahí en su consultorio y te dice, tú tienes un demonio de ira. No, el psicólogo te va a decir, tú tienes un defecto de carácter. Así dicen los médicos. Tú tienes un defecto de carácter y eres muy iracundo. No, es un espíritu, es un demonio de ira. Y esos demonios están aquí en la palabra de Dios. Entonces, necesitamos nosotros como pueblo poder hablar de estos temas con la palabra, entendiendo que Dios nos está revelando una identidad espiritual más profunda para estos días. Fácilmente, los que queremos buscar una identidad espiritual son leídos en el mundo espiritual. Así como con Jesús. Era innegable, los demonios sabían quién era. Ni los discípulos sabían quién era él. Dudaban y se estaban peleando por quién iba a ser el mayor cuando él se fuera, preocupados, quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar. Imagínate los discípulos. Y Jesús enfocado en su propósito. Jesús orando, lo que más hacía Jesús era orar y estar con el Padre. Y eso le dio una autoridad y una identidad. Ahí es donde yo entiendo que en el mundo espiritual todo tiene un precio a pagar. La salvación fue lo único gratis que recibimos, casi nada, ¿verdad? La identidad de hijos de Dios viene en el paquete de la salvación gratis. No tuvimos que hacer nada, no fuimos nosotros a la cruz, no pagamos por los pecados nuestros, pagó Jesucristo. Este fue un regalo de Jesús, un regalo del Padre a través del Hijo. Pero en el mundo espiritual, eso sí se trabaja, eso sí tiene un precio que pagar. Y muchos nos hemos conformado con lo que tenemos hasta hoy, con lo que hasta hoy hemos recibido, sin darnos cuenta que hay una riqueza y una herencia hermosa, grande. La voz de Jesús atormentaba a los demonios, le rogaban, no soportaban. Y a veces un hijo de Dios se siente tan cómodo en esos ambientes. Es algo que me ha puesto a meditar. Si los demonios le rogaban a Jesús que se fuera, que no los atormentara, que se alejara, le imploraban. Y a veces un hijo de Dios, estamos muy bien en esas charlas de doble sentido, en las groserías, haciendo cosas incorrectas, haciendo comentarios, chismeando, juzgando, cuando esas son obras de las tinieblas. Entonces el Señor nos está hablando, el Señor nos está hablando y nos está dando oportunidad porque creo que el anhelo de nuestra vida es ganarnos esa autoridad en el mundo espiritual. Cuando hay voces autorizadas, cuando los espíritus, cuando las circunstancias contrarias identifican que alguien tiene una voz autorizada en el cielo, los demonios saben qué va a pasar. Y los demonios sabían que Jesús tenía una voz autorizada, con autoridad del cielo, con poder. Entonces los demonios decían, no, por favor, porque sabían lo que les iba a suceder. Ellos saben el final de la historia. Por eso los demonios no se cansan de hacer daño, de destruir, de confundir, de romper familias, de dañar niños, de marcar la vida de personas, porque ellos sí saben el final. Entonces ellos no están jugando. Ellos saben el final que les espera. Y a veces nosotros nos queremos pasar de listos. Queremos estar en la tibieza. Queremos engañar a Dios. Le queremos presentar cuentas al Señor como que el Señor nos va a creer nuestras historias, siendo como que el Señor ya vio, ¿verdad? Todo. Ya vio toda nuestra vida, ya vio nuestras intenciones. Les voy a leer un texto más que está en Filipenses 2,
Dice, dice, aunque era Dios, aquí podemos medirnos. Aquí no, si tú te quieres medir el, el termómetro, la estatura del varón perfecto, es con lo que nosotros nos podemos medir. Nosotros no podemos voltear a los hombres, pues si él hace eso, y eso que es ministro, y canta, y eso que profetiza, y eso que esto, y que hace lo otro. Ay, a ver, estoy haciendo una llamada, pero no la puedo contestar. Pero aquí está hablando de la estatura del varón perfecto. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor, le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua declara que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aún Jesús, como hijo, siempre interesado, ocupado, dice, en que todo fuera para la gloria de Dios Padre. Esa es la razón por la cual no nos podemos conformar con decir soy una hija de Dios. Hay mucho que hacer, hay mucho que imitar a Jesús, pero hay que pagar un precio. ¿Cómo? Está súper claro. Renuncia a sus privilegios. Aquí dice, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó una humilde posición de esclavo. Se humilló a sí mismo en obediencia. Murió. Aquí hay un proceso de muerte. Y después de eso, el Señor lo elevó. El Señor dice que le dio el nombre que es sobre todo nombre. Un nombre especial. Una autoridad especial. Una identidad espiritual como ninguna otra. Y nosotros debemos parecernos a Jesús. Pero necesitamos la santidad, necesitamos la honestidad. No debemos hablar mentiras. Necesitamos ser obedientes. Ese es el precio a pagar por el precio de tener autoridad y poder. Dice el Señor, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y todo es para Él. Sí podemos recibir eso, amadas, que todo se trata de Él. Todo es para Él. Aquí no habla de nosotros. Aquí no habla de Señor. Yo necesito, Señor, yo te pido, Padre. Esa es una añadidura. Porque el Salmo 37, verso 4 dice, deleítate en el Señor y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. O sea, deleítate en el Señor. No, queremos todas las añadiduras, queremos poder, autoridad, así, que nos vean, y no queremos pagar el precio. Dice Colosenses 3, ya casi termino. Colosenses 3:10, dice, sí, desde el 10 voy a leer, vístanse con la nueva naturaleza, identidad espiritual. ¿Quieres identidad espiritual? Yo anhelo una identidad espiritual grande, fuerte. Yo anhelo caminar en el propósito de Dios para que muchos lo conozcan. Y antes de conocerlo a otros, yo le quiero conocer más al Señor. Dice, vístanse con la naturaleza nueva y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa. ¡Wow! Y Él vive en todos nosotros. A ese nivel, a ese desafío de vida, 70, 80 años, tan preocupados por este mundo, tan preocupados
¿Cómo vamos a terminar la vida aquí? No debería ser la prioridad. Aquí dice, Cristo es lo único que importa. Pero aquí le está hablando a discípulos, a hijos, a los que tienen, este capítulo comienza vida nueva en Cristo, para los que quieren vivir, para los que queremos vivir para Cristo. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Aquí va un paquete, aquí va una bendición para los que queremos una vida en Cristo, parecernos a Jesucristo, tener identidad, así como Jesús. Dice, vístanse, dice, tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que les ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues. Como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues esta escritura está muy clara. Esta escritura está muy clara porque todos los que anhelamos esa autoridad, esa identidad espiritual, podemos empezar a practicar y pedirle ayuda al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para poder vivir de esta manera, porque la noticia que te tengo es que no podemos, por nosotros mismos no podemos, necesitamos su Espíritu. Los discípulos dijeron, no te vayas, no nos dejes solos. Y Jesús dijo, no los voy a dejar solos, voy a enviar mi Espíritu. Y cuando el Espíritu vino en Pentecostés, vino la manifestación, que ese poder quería ser derramado sobre aquellos que lo anhelaban y lo buscaran. Dice la palabra en otro versículo, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Es Hechos 19:13. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y termina diciendo que el espíritu inmundo se fue sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Alguien que no tiene identidad. Cuando venga un demonio, cuando venga un ataque violento, cuando venga algo de las tinieblas, puede dejarme desnudo, dice desnudo y golpeado. Fíjense, aquí estos muchachos eran hijos de un sacerdote. O sea que el tema de ser hijo de alguien, hijo de un sacerdote, no te da autoridad. Que tu hijo sea hijo de un sacerdote, lo estamos viendo aquí, no les da autoridad. Por eso insisto, la autoridad se gana por lo que tú deseas conquistar en tu corazón. Porque el primero que nos tenemos que conquistar somos nosotros. Y con esto concluyo, porque un sacerdote está asignado, el propósito de un sacerdote, su asignación es ministrar. El sacerdote ministraba, recibía las ofrendas, iba hacia el sacrificio para ministrar liberación al pueblo. Entonces es muy importante entender identidad espiritual.
para los tiempos que estamos viviendo. Desde siempre ha habido una guerra. Desde siempre ha habido, lo estamos leyendo en escrituras. Jesús dio muchos ejemplos. Iba a haber momentos donde la oscuridad y las tinieblas se iban a levantar, se iban a manifestar, y yo no sé si vaya a permanecer mucho esta pandemia, no lo sé, pero han venido demonios de miedo que encerraron a las personas en sus casas. Los cristianos nos queremos consolar, pero no, yo hoy no siento eso. El diablo quiso cerrar las iglesias, pero abrió una iglesia en cada casa. No todo es así. No en todas las casas es así. ¿Sabes que hay una cantidad enorme de personas que están apostatando? Yo soy un ministro de Dios. Yo soy un ministro de Dios. Y ¿sabes? Escucho historias en todo este año de personas que no quieren volver a la iglesia, que están cerradas las iglesias, la gente no tenía identidad espiritual, ni almática, ni nada, del alma. Y las personas se alejaron de Dios, se enfriaron sus corazones porque estaban acostumbrados a que el domingo recibían un poquito como de oxígeno, y el martes, miércoles se iban desinflando, y ya otra vez tenían reunión el jueves, y así sobrevivían. Pero como ahora no estaba la reunión, no estaba la iglesia de par en par, muchos se enfriaron. Entonces el diablo hasta eso lo ha tenido que manejar sutilmente para ponernos cómodos a nosotros. El diablo cerró iglesias y la enfermedad cerró iglesias, y todos los que se están yendo sin el Señor. La cantidad de violencia doméstica que ha venido a las casas. La cantidad de situaciones incorrectas de abuso infantil que hay de estar 24/7 en las casas. Nosotros hablamos por nosotros, los hijos de Dios. Pero ¿y qué? De esos niños que por lo menos 8 horas en la escuela eran libres y descansaban de los golpes, los abusos y las vejaciones que muchos niños hoy viven en esas casas. Porque los hombres y las mujeres están sin trabajo, cerraron empresas, cerraron compañías, las tiendas están en quiebra, y toda esa gente está histérica, toda esa gente está angustiada, está asustada. Y los hijos de Dios, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cómodos, porque si nos damos cuenta de la necesidad. Yo sé que ahora ya en todos los países hay ruido, hay dolor, hay molestia, y creo que es urgente rendirnos, ser humildes y pagar el precio, porque si el Señor dice que recibiremos poder, no es para que tú y yo seamos poderosos, para echar demonios fuera, aquí hay días que se escuchan unas cosas tan tremendas. Aquí las casas están pegaditas, no son casas grandes, y se escuchan los gritos de acá, las ofensas de acá. Hace como 2 años yo me paralicé porque estaba yo en la cochera de la casa y empecé a escuchar unos gritos. ¡Ya no me golpees! ¡Para! ¡Deja de golpearme! Se oían los portazos y los niños. ¡Suelta a mi mamá! Yo no podía salir, me dio tanto miedo hasta que el Señor me empezó a hablar. Y yo me empecé a salir a la cochera. Y cuando yo me subí en el carro, ya cuando supe qué familia era los que estaban viviendo eso, un hombre adicto al alcohol, o no sé a qué más cosas, una mujer sumamente sometida con golpes, unos niños asustados, con una niña de 16 años, con unos ojos de dolor y de todo tipo de abusos, y nosotros indiferentes. Sí te asustas un poco. El Señor empezó a hablarme, y yo empezaba a subirme al coche, y me paraba enfrente de esa casa y oraba, y yo decía: Señor, levanta a esa mujer, ayuda a esa mujer con sus hijos, de todo ese dolor que vive, porque eran los más cercanos, ¿no? Aquí siguen, se han dejado de escuchar esos gritos y esos golpes, y no sé qué más ha sucedido, pero porque la gente está muy encerrada, pero Dios está permitiendo que veamos para nosotros poder despertar. Tiene que haber un despertar. Si Cristo se despojó, renunció, dice, Él siendo Dios, el todo suficiente, el todopoderoso, Él no escatimó nada, que era un rey. Y creemos que este es un tiempo donde Dios quiere levantar a su pueblo, pero necesitamos más, con
con cierto nivel espiritual que tenemos razón de no querer salir, de solamente sentir compasión. Pero Dios nos está llamando a más. Padre Santo, en esta hora, que tu Espíritu, Señor, nos enseñe y nos ayude. Nos ayude, Señor, a caminar en el propósito para el cual nacimos. El propósito, Señor, que tú anhelas que se cumpla en cada hombre, en cada mujer que ya te ha conocido, que ya ha escuchado de ti, Señor. Cuando el mundo está colapsando, y aun cuando sabemos que proféticamente todo esto tiene que suceder, pero también creemos que va a venir un avivamiento, Señor, y que se va a manifestar los hijos de Dios como nunca antes en la tierra. Y que aún mientras estemos aquí, Señor, podamos compartir las buenas noticias, porque todo se trata de Jesús. Todo se trata de la obra de Jesucristo, del propósito de Jesucristo, de la salvación que ha venido a nuestras vidas. Y así como hoy, Señor, tenemos el gozo de tu presencia, como hoy tenemos el gozo de tu amor, que muchos sean alcanzados. Porque de allá nos sacaste, Señor, de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Tú nos trasladaste al reino de la luz. Y que así, Señor, podamos ser vasos de honra, vasos frágiles, pero donde se deposita tu gloria para hacer bendición a otros y que se cumpla la palabra. Que donde un hijo de tuyo se para, este lugar es bendecido y las atmósferas cambian y los enlutados, Señor, reciben gozo y los enfermos son sanados y los abatidos son consolados, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese es nuestro anhelo, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Amén.